Buenas tardes, muchachos. En esta clase hablaremos sobre el sistema muscular, un sistema que tiene mucha correlación con el sistema esquelético que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a conocer los principios del movimiento, la unidad funcional de los músculos, cómo se encuentran ellos distribuidos en el cuerpo y conocer también la histología y un poco de la anatomía de nuestro cuerpo, ¿sí? Es importante saber que, bueno, el sistema esquelético, los huesos, ellos por sí solos no pueden mover el cuerpo, ¿ok? Ellos necesitan de la presencia de los músculos para que se puedan dar los movimientos gracias a la contracción y relajación alternante de los mismos. Los músculos, es importante saber que representan una masa importante de nuestro cuerpo. Está descrito que representan entre un 40 y 50% del peso corporal del adulto, ¿ok? Y bueno, el resto de ese peso va a depender, por ejemplo, de la grasa corporal, dependiendo también si somos adultos, si somos niños, si somos mujeres, por supuesto de la condición física de la persona. Todo eso va a variar dependiendo de esas condiciones, ¿ok? En general, el sistema muscular se encarga de transformar la energía química en energía mecánica para generar fuerza y realizar trabajo y producir un movimiento. Se encarga de estabilizar la postura, de regular el volumen de los órganos, de generar calor y de impulsar líquidos y materia alimenticia a través de diversos aparatos y sistemas corporales. En nuestro cuerpo existen tres tipos de tejidos musculares. Ellos son el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso y el tejido muscular estriado esquelético. Los dos primeros, el cardíaco y el músculo liso, van a ser músculos de función involuntaria, es decir, nosotros no podemos controlar su movimiento, mientras que el músculo estriado es voluntario, lo podemos controlar a voluntad. Hablando un poco del tejido muscular cardíaco, ya sabemos que es el tejido, como su nombre lo dice, que vamos a encontrar en las paredes del corazón, ¿sí? Su función básicamente va a ser bombear la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Él va a estar formado por fibras, por estas fibras, ¿ok? Fibras estriadas, ramificadas. Fíjense aquí en esta representación cómo se ve tan bonito. Son fibras estriadas ramificadas que van a tener núcleos dispersos, ¿ok? Cada una de estas fibras son células y al ser células, toda célula tiene un núcleo, ¿ok? Entonces, estas fibras pueden unirse o se van a unir unas con otras a través de unas uniones que se conocen como discos intercalares. En estos discos hay unas estructuras que se conocen como desmosomas que ayudan a fortalecer el tejido porque los mantiene bien firmes, bien junticos entre ellos. Vamos a poner aquí el puntero para que lo identifiquen. Fíjense, estos son los discos intercalares, miren aquí y miren aquí. Estos son los núcleos, ¿ok? Y estas son las fibras. Entonces, en estos discos intercalares tenemos los desmosomas, que son estructuras que van a ayudar a que las células entre ellas se mantengan bien fijas, y vamos a tener uniones intercomunicantes que van a ser zonas de paso de conducción entre una célula y otra, ¿ok? ¿De conducción de qué? Del impulso eléctrico. Recordemos que el tejido cardíaco es un tejido que tiene función eléctrica y por eso es que el corazón puede contraerse y darse, por supuesto, de manera involuntaria para funcionar a modo de una bomba que impulsa la sangre a través de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, a través de estos discos intercalares es que se comunica una célula con otra. El tejido muscular liso, el siguiente del cual vamos a hablar, se conoce así porque, a diferencia del músculo estriado, pues no, sus fibras no son o carecen de estriaciones, por decirlo así, ellas son lisas, ¿ok? Como les había mencionado antes, es un tejido muscular involuntario, ¿ok? Que al igual que el músculo cardíaco, se contrae de manera involuntaria, no podemos controlar esa contracción. Normalmente las fibras musculares lisas son fibras pequeñas que van a ser un poco más delgadas hacia sus extremos, fíjense aquí, y más gruesas en el centro. Todas tienen un núcleo central. Existen, así como en el cardíaco, existen uniones comunicantes entre una y otra fibras, y ellas se encargan de ellas se encargan de transmitir el movimiento, o de que, por ejemplo, la contracción sea en conjunto y que esa contracción, por ejemplo, alcance
alcance una contracción potente, porque no solo se está contrayendo una sola célula, sino que se están contrayendo muchas células, ¿ok? Por eso es que se describe que este tipo de tejido puede generar contracciones poderosas, ¿ok? Porque muchas células están están produciendo una contracción simultánea, y esto gracias a su comunicante. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿ok? Por ejemplo, en el iris del ojo hay músculo liso que se contrae de manera individual, ¿ok? No hay uniones comunicantes entre ellas. ¿Dónde vamos a localizar este músculo liso? Bueno, en la pared de las vísceras, órganos huecos como los vasos sanguíneos, las vías aéreas de los pulmones, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, la vejiga, el útero y el iris, que ya lo mencioné. O sea, gracias a este músculo liso es que nuestra pupila se contrae y se dilata. Y su función va a ser igual que todos los músculos, el movimiento. Sin embargo, de manera más específica hablamos de que se encarga de la constricción de los vasos sanguíneos, la constricción de las vías aéreas, la propulsión de los alimentos a través de todo el tracto digestivo, gracias a los movimientos peristálticos, la contracción de la vejiga y de la vesícula biliar. En cuanto al tejido muscular esquelético, fíjense que este es un tejido estriado, está formado por fibras largas, cilíndricas, que tienen múltiples núcleos, o sea, ellos son multinucleados, pueden tener núcleos en zonas periféricas, ¿ok? No solamente van a ser centrales como la de las células lisas. Ellas tienen variaciones significativas en cuanto a su longitud, ¿ok? Por supuesto, esto va a depender del músculo del que estemos hablando, pero por ejemplo, los músculos más largos pueden llegar a medir pues de 30 a 40 centímetros aproximadamente, ¿ok? Mientras que, bueno, los pequeños van a medir pocos centímetros. Las fibras musculares, como ya les mencioné, son células multinucleadas bastante cilíndricas, y les había mencionado también que el músculo esquelético es un músculo voluntario, ¿ok? Su control puede ser consciente, ¿ok? Nosotros de manera voluntaria podemos controlar la contracción y la relajación. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Bueno, en general el músculo estriado esquelético se va a insertar en los huesos, en todos los huesos, a través de tendones. Su función va a ser básicamente el movimiento, o sea, mantener el movimiento, la postura, la producción de calor, la protección de los órganos más internos o los órganos más nobles, ¿ok? Entre otras funciones. Los componentes más importantes del músculo son las fibras musculares, ¿ok? Cada fibra muscular se forma por la fusión de células embrionarias denominadas mioblastos, los cuales se fusionan durante el periodo embrionario y establecen de manera definitiva las fibras musculares que existirán por el resto de nuestras vidas. Es decir, estas son células que no se van a dividir, no se van a regenerar, sino que las células musculares con las que nacemos son las mismas con las que vamos a morir, ¿ok? Todos los núcleos de estas células, por supuesto, ya se van a fusionar, y por eso es que vemos que el músculo esquelético estriado es un músculo multinucleado, ¿ok? Estos núcleos van a estar justo debajo del sarcolema. Vamos a poner el puntero para que ustedes lo identifiquen, ¿ok? El sarcolema va a ser o es la membrana plasmática que recubre una célula muscular. Hay invaginaciones de este sarcolema que van a ser estos espacios que vemos hacia adentro, ¿ok? Y esas invaginaciones se van a conocer como túbulos T. Gracias a estos túbulos T, los potenciales de acción entre una célula y otra pueden propagarse de manera rápida, ¿ok? A través de ellos. La disposición de estas invaginaciones del sarcolema es lo que permite que un potencial de acción excite simultáneamente todas las partes de una célula. Dentro del sarcolema vamos a encontrar, además de la fibra muscular, un citoplasma que se conoce como sarcoplasma, ¿ok? Si vemos aquí, esto rosadito que envuelve cada fibra muscular. En ese sarcoplasma, así como en cualquier citoplasma, vamos a encontrar
todas las células que se encuentran dentro de la célula, entre ellas las mitocondrias, que son las que nos permiten generar la energía, y vamos a tener cantidades importantes de glucógeno, ¿ok? El glucógeno puede utilizarse además para producir ATP. Además, bueno, el sarcoplasma va a tener un color rojo que va a contener una proteína importante denominada mioglobina, ¿ok? Por eso es que la tonalidad es roja, pero ¿por qué es roja? Porque está la mioglobina, que es una proteína encargada de liberar oxígeno cuando este es requerido por las mitocondrias para producir el ATP. Si vemos esta imagen, bueno, esta imagen es un esquema bastante bonito donde se meten más a profundidad en la fibra muscular. Vemos que a gran aumento el sarcoplasma aparece como relleno de pequeños hilitos, ¿ok? Que son estas que están aquí. Estas estructuras, todos estos punticos que están aquí, los hilitos, van a ser las miofibrillas, ¿ok? Entonces tenemos una fibra que está formada por miofibrillas. Las miofibrillas son los orgánulos contráctiles del músculo esquelético. Ellas van a tener aproximadamente 2 micras de diámetro y se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Las estrías que presentan las miofibrillas hacen que toda la fibra muscular parezca rayada. Cada miofibrilla va a estar rodeada por un sistema de sacos membranosos, fíjense estos saquitos que vemos aquí, ¿ok? Que se denomina retículo sarcoplásmico, ¿ok? Este retículo es el que va a permitir que se libere el calcio cuando se está haciendo el proceso cuando se está llevando a cabo el proceso de la contracción. Este sistema de retículo sarcoplásmico que se encuentra alrededor de las fibras terminan en una dilatación que se conoce como las cisternas, ¿ok? Cisternas terminales, que son estas que están aquí, y ellas se van a encontrar a ambos lados de los túbulos T, que ya habíamos hablado de ellos, ¿ok? Recordemos que son las invaginaciones de la sarcómera, que es la membrana plasmática de las células, y entonces las cisternas terminales junto con los túbulos T van a formar una estructura que se conoce como triada. En la fibra muscular relajada, el retículo sarcoplásmico se encarga, como les mencionaba, del control del calcio, ¿ok? Cuando la fibra está relajada, almacena el calcio. Y cuando se va a producir la contracción, ¿ok? Es cuando se libera este calcio del retículo sarcoplásmico. Dentro de las miofibrillas hay estructuras proteicas aún más pequeñas, que son los filamentos o los miofilamentos. Estos miofilamentos o filamentos forman la sarcómera, que es la unidad funcional básica de una miofibrilla. Los filamentos pueden existir de dos formas. Tenemos los filamentos finos y los filamentos gruesos, y este nombre viene dado por el tamaño de los mismos. Los filamentos finos tienen aproximadamente 8 nanómetros de diámetro y en su mayoría están formados por una proteína que se llama actina, mientras que los filamentos gruesos tienen aproximadamente 16 nanómetros, que es el doble de los filamentos finos, y están compuestos en su mayor parte por una proteína que se conoce como miosina. Tanto los filamentos finos como los gruesos van a intervenir directamente en el proceso contráctil. Ya vamos a ver cómo. Y de manera general, ellos tienen una distribución especial, ¿ok? Que es la que va a permitir esa contracción. Hay dos filamentos finos fíjense aquí en la imagen, filamento fino y filamento fino. Entonces hay dos filamentos finos por cada filamento grueso, que es este que encontramos aquí. Los contenidos de una miofibrilla no se extienden a toda la fibra muscular, sino que ellos van a estar dispuestos en compartimientos que vamos a denominar sarcómeros, ¿ok? Que son entonces las unidades funcionales de básicamente de una miofibrilla. Entonces, si nos damos cuenta en esta imagen, vamos a ver que esto es un sarcómero, ¿ok? Aquí arriba tenemos otro, aquí arriba tenemos otro, y ahí dentro de ese sarcómero es donde vamos a tener a las miofibrillas. Si vemos una sarcómera a microscopía electrónica, vamos a obtener una imagen parecida a esta, ¿ok? En esta imagen es posible identificar varias zonas de la misma que
identificado con nombres y con letras específicas. Entonces tenemos los discos Z, que son discos o regiones oscuras que vamos a tener a ambos extremos de la sarcómera. Son regiones angostas de material denso en forma de placas que separan una sarcómera de la siguiente. Tenemos las bandas A, ¿ok? Vemos aquí que es la zona más oscura que está, banda A. Es la parte media oscura del sarcómero que se extiende por toda la longitud de los filamentos gruesos, por eso se ve más oscura, e incluye la parte de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos. Tenemos una banda I, es una región más clara, menos densa del sarcómero que contiene el resto de los filamentos finos, pero no contiene filamentos gruesos. Un disco Z atraviesa el centro de la banda I. Tenemos la zona H, que es una región angosta en el centro de cada banda A y que contiene filamentos gruesos, pero no tiene filamentos finos. Y tenemos la línea M, ¿okay?, que está en todo el centro, es la región en el centro de una zona H, que contiene proteínas que mantienen unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero. La ciencia ha permitido representar cómo son estos filamentos. Entonces tenemos el filamento grueso, vamos a mostrarlo aquí. El filamento grueso está formado por aproximadamente 300 moléculas de miosina. Aquí vemos cómo es una sola molécula agrandada. Las colas de miosina, ellos forman el eje del filamento grueso, es decir, esto que vemos aquí es esto que vamos a ver aquí, mientras que sus cabezas se proyectan hacia afuera, ¿okay?, hacia los filamentos finos circundantes. Mientras que los filamentos finos van a estar formados por tres tipos de proteínas, que son la actina, que son las peloticas que vemos aquí, la troponina y la tropomiosina. Ya vamos a ver cuál es la función de cada una. Entonces hemos hablado de que hay distintas estructuras en una fibra muscular, ¿sí? Y a esto se le conoce como niveles de organización del músculo esquelético, porque estructuras muy pequeñitas se van a unir y en conjunto van a ir formando otras más grandes hasta llegar a lo que conocemos como el músculo esquelético. Pero no es simplemente el músculo esquelético, sino que ya sabemos que son estructuras muy pequeñas. Entonces, si hablamos de los niveles de organización del músculo esquelético, vamos a empezar por el más grande, ¿verdad?, que es el músculo esquelético propiamente dicho. Ya sabemos que es un órgano formado por fascículos que contienen fibras musculares. Y además de las fibras musculares van a haber vasos sanguíneos, van a haber nervios, y esto va a estar envuelto por una membrana que se conoce como epimisio, ¿ok? El siguiente nivel que sigue el músculo esquelético es el fascículo. El fascículo es un haz de fibras musculares envueltas por el perimisio. Luego del fascículo hablamos entonces de las fibras o propiamente de la célula muscular, ¿ok?, que es la que va a estar formando los fascículos. En un fascículo hay diferentes fibras musculares. Ya sabemos que la célula muscular es una célula cilíndrica, larga, cubierta por endomisio y sarcolema. Va a tener el sarcoplasma, del cual ya habíamos hablado, va a tener miofibrillas, va a tener numerosos núcleos de localización periférica, mitocondrias, túbulos transversos, el retículo sarcoplásmico, las cisternas terminales, y la fibra va a tener un aspecto estriado, ¿ok? Ya hay que recordar que estamos hablando de músculo esquelético estriado, ¿sí? Ya no estamos hablando de músculo liso, no estamos hablando de músculo cardíaco. El siguiente nivel va a ser el nivel de miofibrilla, que ya sabemos que son elementos contráctiles filiformes, es decir, alargados dentro del sarcoplasma de la fibra muscular, que es lo que le va a dar el aspecto de estrías a cada fibra, y ellos se van a extender a lo largo de toda la fibra. Va a estar compuesto por los filamentos gruesos y los filamentos finos. Y los filamentos o miofilamentos son proteínas contráctiles dentro de las miofibrillas. Pueden ser de dos tipos: los filamentos gruesos, compuestos por miosina, y los filamentos finos, que van a estar compuestos por actina, troponina y tropomiosina. Y el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos son los que van a permitir la contracción o el acortamiento del músculo. Hay un video que les subí en la página del Classroom, donde se ve muy bonito y muy bien demostrado este proceso. En la década de los 50
los investigadores descubrieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción porque los filamentos gruesos y finos se deslizan uno sobre el otro. El modelo que describe este proceso se conoce como mecanismo de deslizamiento de los filamentos. ¿Qué pasa? Este mecanismo describe que la contracción muscular se produce porque las cabezas de miosina se unen y caminan a lo largo de los filamentos finos en ambos extremos del sarcómero. Esto produce una tracción progresiva de los filamentos finos hacia la línea M, y en consecuencia estos filamentos finos se van a deslizar hacia el interior y se encuentran en el centro del sarcómero, ¿ok? Así como lo vemos acá. Este movimiento va a provocar una superposición de sus extremos. El deslizamiento de los filamentos va a permitir si va a hacer que se acerquen los discos Z, el sarcómero se va a cortar. Sin embargo, la longitud de los filamentos gruesos y finos individualmente no se va a cortar, ¿ok? O sea, lo que se acorta es el sarcómero, más no los filamentos. El acortamiento de estos sarcómeros va a causar acortamiento de toda la fibra muscular, que a su vez induce el acortamiento de todo el músculo. Esto es lo que va a ocurrir básicamente, ¿ok? Entonces vemos aquí como en el sarcómero las fibras, los filamentos, perdón, están bastante desplegados. Tenemos aquí los filamentos finos, los filamentos gruesos. Cuando el músculo está relajado, ¿ok? Básicamente el músculo se encuentra parcialmente contraído. Hay una superposición de los filamentos los filamentos finos con los filamentos gruesos, pero no es nada considerable. Sin embargo, cuando el músculo se contrae, entonces las cabezas de miosina caminan a lo largo de los filamentos finos o viceversa, o sea, el filamento fino se acerca hacia la zona H o hacia la línea M, y de este modo entonces el extremo de los filamentos finos queda más o menos en la misma proporción, en la misma relación de los filamentos gruesos, y aquí vemos cómo está todo superpuesto en el sarcómero, y de esta manera es que el músculo se contrae. Entonces, ¿cómo ocurre básicamente ese proceso? Lo primero que hay que saber es que es un proceso dependiente de ATP, ¿ok? Entonces, todo el movimiento va a depender del ATP que libera la célula. Al comienzo de la contracción, el retículo sarcoplásmico libera calcio, ¿ok? Hacia el sarcoplasma. Ahí se unen a la troponina, y entonces la troponina desplaza a la tropomiosina en los sitios de unión a miosina de la actina. Es decir, la troponina se encuentra como tal tapando el sitio en el cual la miosina se va a unir a la actina. Esa va a ser básicamente la función de ello. Y una vez que se le une el calcio, entonces este sitio se despliega para que la miosina pueda unirse. Una vez que estos sitios están libres, es que comienza básicamente el ciclo de contracción, que se da a través de 4 pasos básicos, ¿ok? El primero va a ser la hidrólisis del ATP. Creo que no se ve muy bien aquí, pero bueno, es hidrólisis del ATP. ¿Qué ocurre? Las cabezas de miosina hidrolizan ATP, lo que va a hacer que se reorienten y que se carguen de energía. En el segundo paso, la miosina, o sea, ocurre la unión de la miosina a la actina para formar puentes cruzados. ¿Qué pasa? La cabeza de miosina cargada de energía se adhiere al sitio de unión a miosina de la actina y libera el grupo fosfato previamente hidrolizado en el primer paso. Cuando la miosina se une a la actina durante la contracción, estas uniones se denominan puentes cruzados. En la fase 3 vamos a ver qué es la fase de deslizamiento. ¿Por qué? Porque después de la formación de estos puentes cruzados, se va a producir como tal el deslizamiento, ya que durante esta se abre el puente cruzado al que todavía está unido el AD, y en consecuencia este puente cruzado rota y libera el ADP, y dicho puente genera la fuerza cuando rota hacia el centro del sarcómero, lo que hace que se deslice el filamento fino sobre el filamento grueso hacia la línea M. En el cuarto paso ocurre la separación de la actina a la miosina. Al final de la fase de deslizamiento, el puente cruzado
permanece firmemente adherido a la actina hasta que se une a otra molécula de ATP. La unión de este ATP a su sitio de unión en la cabeza de miosina es la que va a hacer que ésta se separe de la. Este ciclo de contracción se repite mientras la ATPasa hidroliza la molécula de ATP que recién unida, o sea, como tal, que recién se va a estar uniendo, y continúa en tanto se disponga de ATP en la célula. Y por supuesto que también haya niveles de calcio cerca del filamento. Con esto es suficiente para que se mantenga la contracción. Una vez que cesa como tal el estímulo del ATP y del calcio, entonces va a cesar el proceso de contracción. El aumento de la contracción de calcio en el sarcoplasma es lo que va a iniciar la contracción muscular y, como les había mencionado, una disminución de este calcio va a detener la contracción. ¿Qué pasa? Cuando una fibra muscular está relajada, la contracción que hay del calcio en su sarcoplasma es muy baja, solo alrededor de 0.1 micromol por litro, ¿ok? Esa es una medida que se utiliza para medir la cantidad de moléculas. Sin embargo, hay una enorme cantidad de calcio almacenada dentro del retículo sarcoplásmico, ¿ok? O sea, el calcio no está afuera, pero se va a encontrar almacenado dentro del retículo sarcoplásmico. A medida que el potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema y hacia los túbulos T, van a hacer que se abran los canales de liberación de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico. Cuando estos canales se abren, sale el calcio del mismo hacia el sarcoplasma que rodea los filamentos de actina y de miosina, y en consecuencia la concentración de calcio, por supuesto, del sarcoplasma va a aumentar porque está saliendo del retículo sarcoplásmico, y estos iones de calcio liberados se van a unir a la troponina. Recordemos que es una proteína de los filamentos finos, y va a iniciar todo el proceso del ciclo de contracción que ya conocemos. Todo proceso de contracción va a estar estimulado, por supuesto, por una neurona. La neurona es la que va a transmitir la información a través de la liberación de neurotransmisores que va a ocasionar la contracción del músculo. Entonces, las neuronas que estimulan estas fibras musculares se denominan neuronas motoras somáticas. Estas neuronas liberan un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina, y la acetilcolina tiene la capacidad de propagarse a través del sarcolema de la célula muscular y a través de los túbulos T y originar o accionar la respuesta de la célula motora, que va a ser, por supuesto, el potencial de acción. Recordemos que este potencial de acción se va a transmitir entre una célula y otra, y es lo que va a permitir la contracción de la célula muscular. Los potenciales de acción, ellos se originan como tal en la unión entre la neurona y la fibra muscular, que se conoce como unión neuromuscular. Entonces, aquí en esa unión neuromuscular es donde va a ocurrir la sinapsis entre la neurona motora a través de su axón terminal y la célula muscular. En esta imagen se esquematiza un poquito mejor cómo ocurre el proceso de transmisión del estímulo eléctrico desde el axón de la neurona motora hasta la célula muscular, ¿ok? El primer paso va a ser la liberación de acetilcolina de la vesícula sináptica, o sea, de la neurona presináptica. Esta acetilcolina queda en la hendidura sináptica como tal, ¿ok? Queda libre ahí. Pero va a haber en la célula muscular propiamente, específicamente en un sitio que se conoce como placa muscular, los receptores de acetilcolina. Ellos se van a activar cuando la acetilcolina se une a ellos, ¿ok? Y la activación de esta acetilcolina va a hacer que se active como tal la propagación del impulso eléctrico. Como tal, la producción del potencial de acción muscular se va a comenzar a transmitir, pero ya se ha iniciado previamente con la unión de la acetilcolina al receptor. Y una vez que ya no se necesite la contracción del músculo, entonces termina la actividad
por la degradación de la acetilcolina gracias a una enzima que se llama acetilcolina esterasa, y al degradar la acetilcolina bajan los niveles de la misma y por lo tanto ya no va a haber estimulación de ese receptor y disminuye la propagación del impulso eléctrico. Cada potencial de acción que se ha generado va a desencadenar un potencial de acción muscular. ¿Qué pasa? Cada impulso, cada potencial de como tal se va a propagar a lo largo del sarcolema hacia el sistema de túbulos T, lo que hace que el retículo sarcoplásmico libere el calcio al sarcoplasma y bueno, posteriormente se contraiga la fibra y se dé todo el proceso que ya hemos mencionado previamente. Si otro nervioso hace que se libere más acetilcolina, se van a repetir nuevamente los pasos 2 y 3 que fueron mencionados, y si no es necesario que se dé la contracción, entonces ocurre la degradación de la acetilcolina por la acetilcolina esterasa. Una contracción aislada es la manera en la cual se representa el proceso de contracción en una célula muscular, o sea, en una sola célula muscular. Recordemos que la contracción no se da solo en una célula, sino que se da en todas las células musculares que se encuentran unidas, gracias a la presencia de los túbulos transversos que permiten la propagación simultánea del mismo potencial de acción a las otras células musculares. Pero la manera de representar una contracción en un laboratorio es haciendo o estimulando una única célula muscular, y eso es lo que se representa aquí en este esquema. Si vemos, hay un periodo entre el inicio del potencial de acción, por decirlo así, y el inicio de la contracción, ¿ok? Eso es una breve demora que se conoce como periodo de latencia. Es una demora de aproximadamente 2 milisegundos. Durante este periodo de latencia, el potencial de acción muscular barre el sarcolema y se liberan los iones de calcio del retículo sarcoplásmico. Luego viene la segunda fase, que es la fase de contracción. Ella persiste entre 10 y 100 milisegundos. Durante este periodo, el calcio se une a la troponina y quedan expuestos los sitios de unión a miosina de la actina, y es aquí cuando se forman los puentes cruzados para que se produzca la contracción. Aquí la fibra alcanza su tensión máxima. En la tercera fase, que es el periodo de relajación, este dura aproximadamente lo mismo que dura el periodo de contracción, entre 10 y 100 milisegundos. El calcio reingresa por transporte activo en el retículo sarcoplásmico, la tropomiosina cubre los sitios de unión a la miosina, las cabezas de miosina se desacoplan de la actina y disminuye la tensión de la fibra muscular. Si se aplican dos estímulos, uno inmediatamente después del otro, el músculo responderá al primer estímulo pero no al segundo. Y esto es porque hay un periodo de latencia en el cual la fibra como tal pierde momentáneamente su excitabilidad y no puede responder hasta pasado un tiempo específico. Este periodo se denomina como periodo refractario y es una característica de todas las células musculares y todas las células nerviosas. Una vez que ha pasado el periodo refractario, cuando se produce un segundo estímulo, ese segundo estímulo va a ser más intenso que el primero, y esto es lo que se conoce como suma de ondas, ¿ok? La suma de ondas entonces es el fenómeno en que los estímulos que llegan en diferentes momentos causan contracciones más grandes. El músculo esquelético es estimulado a una frecuencia de 20 a 30 veces más o menos por segundo y solo se puede relajar parcialmente entre estímulos. El resultado de esto va a ser una contracción sostenida pero oscilante, que se denomina como tetania no fusionada o tetania incompleta, que es esta que está acá, ¿ok? Existe otro tipo de contracción, que es cuando una fibra de músculo esquelético es estimulada a una frecuencia superior a 80 o a 100 veces por segundo, no se va a relajar en lo absoluto, y la consecuencia de esto es una tetania fusionada. Vemos aquí el gráfico. Esta tetania fusionada produce una contracción sostenida en la que no se puede detectar ninguna contracción individual. La suma de ondas y ambas clases de tetania se produce cuando se libera calcio adicional del retículo sarcoplásmico por estímulos consecutivos, mientras los niveles de calcio del sarcoplasma todavía son altos debido al primer estímulo. O sea, siempre va a haber una cantidad grande de calcio dentro del sarcoplasma.
Dado este aumento de calcio, la tensión máxima generada durante la tetania fusionada va a ser de 5 a 10 veces mayor que la tensión máxima generada durante una sola contracción. Entonces, ya habiendo visto esto, podemos hablar de que existen diferentes tipos de contracción. Tenemos una contracción isotónica, que es cuando la tensión desarrollada por el músculo se mantiene casi constante, mientras el músculo modifica su longitud. Este tipo de contracciones son las que se requieren para los movimientos corporales y trasladar objetos, y ella puede existir de dos maneras. Tenemos contracciones isotónicas concéntricas y excéntricas. En una contracción isotónica concéntrica, si la tensión generada es suficientemente grande como para superar la resistencia del objeto que va a ser movido, el músculo se acorta y tracciona de otra estructura, por ejemplo un tendón, para producir un movimiento y reducir el ángulo de la articulación. Ejemplo, levantar un libro de la mesa implica contracciones isotónicas concéntricas del músculo implicado, que en este caso sería el músculo bíceps braquial del brazo. En cambio, cuando se vuelve a apoyar el libro sobre la mesa, el bíceps previamente acortado se va a alargar de manera controlada mientras continúa contrayéndose. O sea, tú haces un movimiento de relajación, pero el músculo sigue estando contraído. Y esto es lo que se conoce como contracción isotónica excéntrica. En este tipo de contracción, la tensión ejercida por los puentes cruzados de miosina resiste el movimiento de una carga y enlentece el proceso de alargamiento. No se sabe por qué, pero está descrito que este tipo de movimientos, este tipo de contracción, provocan más daño muscular y más dolor muscular de aparición tardía que las contracciones isotónicas concéntricas. Un ejemplo de esto, además de poner el libro en la mesa, es por ejemplo cuando bajamos o cuando caminamos a través de una cuesta o a través de un área muy empinada. Todo esto genera una contracción excéntrica. Tenemos también las contracciones isométricas. En estas las tensiones generadas no son suficientes para superar la resistencia del objeto a mover y el músculo no modifica su longitud. Un ejemplo sería sostener un libro con el brazo extendido. Estas contracciones son importantes para mantener la postura y sostener objetos en posición fija. Si bien las contracciones isométricas ellos no producen movimiento corporal, sí producen un gasto importante de energía. ¿Por qué? Porque en el caso del libro, el libro va a arrastrar el brazo hacia abajo, porque el libro tiene un peso, ¿verdad? Y al arrastrar el brazo hacia abajo se produce un estiramiento de los músculos del hombro y del brazo. Entonces la contracción isométrica lo que hace es como que contrarrestar el estiramiento que se está produciendo. Este tipo de contracciones son importantes porque estabilizan articulaciones mientras otras se mueven. Y la mayoría de las actividades incluyen tanto contracciones isotónicas como isométricas. O sea, el movimiento es una mezcla de todos los tipos de contracción. Y bueno, ya hablando un poco de la parte de lo que es la fisiología de la contracción y la anatomía del músculo, vamos a hablar entonces un poco de la anatomía de tórax, que también es importante conocer. En la pared torácica vamos a tener músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Estos músculos cumplen una función muy importante de protección, pero también cumplen una función importante en el proceso de respiración. Los músculos extrínsecos van a conectar con otras partes del esqueleto como tal, y incluimos el pectoral mayor, el pectoral menor, los músculos serratos anteriores y los músculos subclavios. Mientras que los músculos intrínsecos incluyen los músculos que se encuentran entre las costillas, donde podemos mencionar los intercostales externos y los intercostales internos. Así como en los intercostales internos, vamos a tener también intercostales íntimos, los intercostales, los subcostales posteriores, los transversos del tórax, los elevadores de las costillas y los músculos serratos posteriores superiores. Todos esos son músculos intrínsecos
que se conocen así porque ellos conectan solamente partes de la pared torácica. En cambio, ya sabemos que los extrínsecos van a conectar el tórax con otras estructuras. Los intercostales internos y externos son activos durante la inspiración y la expiración. La mayor parte de su actividad es isométrica. Sin embargo, el papel de estos músculos en el movimiento de las costillas parece tener una relación importante con la respiración forzada, ¿sí? El papel principal de los músculos intercostales va a ser sostener el espacio intercostal oponiéndose al movimiento parado, en especial, sobre todo durante la inspiración. Otro músculo muy importante en la respiración es el diafragma, que es una estructura musculotendinosa en forma de doble cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma va a formar el suelo convexo de la cavidad torácica y el techo cóncavo de la cavidad abdominal. Es el principal músculo inspiratorio. En realidad, él va a funcionar durante toda la respiración, porque básicamente la expiración es un proceso pasivo donde no hay contracción de ningún músculo, pero bueno, se habla de que es un músculo inspiratorio porque durante la expiración él se contrae y al contraerse desciende durante la inspiración. Sin embargo, solo se mueve su porción central porque la periferia del mismo tiene un origen fijo, él va a estar unido al margen de la caja torácica y de las vértebras lumbares superiores. El pericardio descansa en la parte central del diafragma y lo mueve ligeramente. Este diafragma se curva superiormente y forma las cúpulas derecha e izquierda, y normalmente la cúpula derecha va a ser más alta, va a ser más elevada. En esta imagen no se representa muy bien, pero ella va a estar un poco más elevada porque es la que va a estar directamente en relación con el hígado, y esto es lo que hace que se eleve. La porción muscular del diafragma está situada periféricamente. Este tendón no tiene inserciones como tal ósea y va a estar dividido completamente en 3 hojas, que son las que van a dar las partes del mismo. Van a ser 3 hojas como en una especie de trébol. Y en su parte más central va a estar perforado por el foramen de la vena cava, que es este que está aquí, y vamos a tener también el hiato esofágico, que es atravesado por el esófago. Para finalizar, hablaremos un poco de las mamas. Las mamas son elementos superficiales que se proyectan a través o sobre la parte anterior del tórax, especialmente en la mujer. Va a estar compuesto internamente por un tejido mamario o glandular y un tejido fibroso. Ellos van a estar soportados en una matriz de tejido graso que también va a estar acompañado de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y los nervios. Las mujeres y los hombres tienen ambos tejidos mamarios, sin embargo ya sabemos que está mucho más desarrollada en las mujeres. Las glándulas mamarias están situadas en el tejido subcutáneo que recubre los músculos pectorales mayor y menor. El pezón se encuentra en la prominencia más elevada de la mama. Y bueno, en las mujeres las glándulas mamarias son estructuras accesorias que nos ayudan durante el proceso de reproducción, y en el hombre realmente son estructuras rudimentarias y carecen de función. Las mamas femeninas descansan, como les habíamos mencionado, en el lecho del músculo pectoral mayor y menor. Básicamente se van a extender transversalmente desde el borde lateral del esternón hacia la línea axilar media, y verticalmente desde la segunda costilla hasta la sexta costilla. 2/3 partes del lecho de la mama van a estar formadas por la fascia pectoral, que recubre el pectoral mayor, esto es más o menos por acá, y el tercio restante por la fascia que recubre el serrato mayor, que va a ser la parte más inferior. Entre la mama y la fascia pectoral va a haber un plano de tejido subcutáneo laxo que se conoce como espacio retromamario. Este plano contiene una cantidad de grasa importante que permite a la mama cierto grado de movimiento. Durante la pubertad normalmente las mamas van a crecer debido en parte al desarrollo glandular, pero sobre todo porque se comienza a depositar grasa en las mismas. Asimismo van a crecer las areolas y los pezones, y el tamaño definitivo va a, como tal, a estar determinado por diferentes factores, entre ellos
los factores hereditarios, la raza, la dieta, el peso de la mujer, entre otros. Internamente hay una serie de conductos que se denominan como conductos galactóforos. Estos van a formar a su vez unas yemas que se desarrollan en 15 a 20 lóbulos de la glándula mamaria y van a formar el parénquima de la mama o el tejido interno como tal. Cada lóbulo va a estar drenado por un conducto galactóforo y todos ellos van a converger para abrirse independientemente en la areola, ¿ok? A través de una porción dilatada que es el seno galactóforo. En el seno se van a acumular gotitas de leche en la madre del lactante. Cuando el recién nacido presiona con su boca o con el estímulo de succión estos senos, se produce la liberación de la lechita. Así como tenemos estos conductos galactóferos, también hay una serie de glándulas sebáceas que se dilatan durante el embarazo y secretan una sustancia oleosa que proporciona lubricante para la superficie de la areola y el pezón. Esto va a permitir que la areola como tal no se reseque durante el proceso de lactancia, porque obviamente son estructuras que van a estar expuestas al roce constante de la boquita del bebé durante el proceso de lactancia. Y bueno, los pezones son prominencias de forma cónica que se sitúan en el centro de la areola. Ellos no tienen grasas ni glándulas sudoríparas, sino que la punta de los pezones está fisurada por los conductos galactóferos que van a desembocar en ellos. Y bueno, con esto finalizamos entonces el tema de la morfofisiología del sistema muscular. Recuerden que pueden ampliar un poco más el contenido buscando en los libros. Para cualquier duda, estoy a la orden. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Gracias.